En esta oportunidad nuestro invitado es el novelista y ensayista Miguel Gutiérrez, ¿no? Que en los últimos 50 años ha llegado a ser una figura literaria sobresaliente, ¿no? Desde El viejo saurio se retira. ¿De qué año es esto? Se escribió el 63, pero en realidad lo publiqué el 69. Ya, desde El viejo saurio se retira, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Ha publicado numerosas obras. Este año, según me ha informado, se publicará la edición definitiva de un libro que se publicó hace 19 años, ¿no? La violencia del tiempo. La violencia del tiempo, sí. Esa era la edición definitiva. También ha publicado numerosos artículos y ensayos, ¿no? De modo que nuestra complacencia a Miguel Gutiérrez por tenerlo como distinguido invitado en esta ocasión. Bueno, recientemente se ha publicado una de sus obras, la segunda edición, Poderes Secretos, ahí dice en Huancayo. Sí. Ajá. Se presentó una situación muy particular, me invitaron a Huancayo y se acercaron unos editores muy jóvenes. Ya. Y me propusieron pues publicar con ellos esta novela corta, ¿no? Entonces decidí hacerlo con ellos para apoyar, porque era una editorial muy joven, jóvenes muy entusiastas. Además quería que, como los personajes centrales, Garcilaso y Blas Valera, son andinos, quería que saliera una edición andina. Y pues me encontré también con el diseñador de la carátula, que es un pintor, José Sánchez, después de muchos tiempos. Entonces todo eso hizo que me decidiera publicar con ellos. Lo he hecho con mucho gusto, además, ¿no? Bien, entonces en esta ocasión vamos a conversar sobre esta nueva edición de Poderes Secretos. Entonces, el primer punto que someto a la consideración de Gutiérrez es el siguiente. Michel Crozier, en un libro que se llama La fabricación de hombres, dedica un capítulo a la pasión de la normalidad. Así lo titula, La pasión de la normalidad. Bueno, y yo me he valido de esto sencillamente para decir que así como hay una pasión de la normalidad, hay también una pasión de la incabalidad, o del incompletamiento o incompletez, o como ahora se puede decir, porque ya lo admitió la Academia, de la incompletitud, ¿no? Entonces, cuando estudiamos ciertos hechos y personajes históricos, ¿no? Vamos comprobando, ¿no? Que se nos presentan alterados, deformados, desnaturalizados, incompletos. Entonces, frente a esto, deberemos pues oponer la pasión contraria y correctiva del completamiento, ¿no? Porque solo así tendremos de esos hechos y de esos personajes una imagen más real, menos deforme, ¿no? Ahora bien, todo esto viene a cuento porque quiero preguntar a Miguel Gutiérrez lo siguiente, ¿no? Con la sola aclaración para quienes no han leído la obra Poderes Secretos, ¿no? Que en esta obra los personajes, por decirlo así, son Garcilaso y el padre Blas Valera, ¿no? Bueno, lo que quiero preguntarles, a su juicio, ¿en qué medida mayor o menor Garcilaso desfiguró o falseó la realidad del Imperio Incayo? Bueno, hay, sobre todo los historiadores, que no los estudiosos de la literatura, han determinado pues que como historiador propiamente, como historiador, Garcilaso no es un escritor muy confiable. Hay mucho de fantasía, hay también, y que son las partes más hermosas de su prosa, hay muchas reminiscencias, hay leyendas, fábulas contadas maravillosamente por él, y que tal vez desde el punto de vista de la prosa es lo más hermoso de él, ¿no? Entonces, claro, uno de los problemas que hay con Garcilaso es este problema que sobre todo lo vieron los historiadores del siglo XIX, ¿no? Que no era un cronista confiable, era más bien un fabulador, había muchas fantasías
Pero a veces también las fantasías terminan por ser parte de la realidad, de una realidad, de un determinado país, ¿no? Bueno, entonces, eso por un lado. Pero hay otros que sostienen que Garcilaso no solamente es un gran escritor, es un gran literato, etcétera, etcétera, sino también es un historiador competente y riguroso. Bueno, creo que eso es una polémica. Yo más bien me inclino al primer planteamiento, de que Garcilaso no es un historiador muy exacto, por diferentes razones, y en buena parte se conocen ya las fuentes, las principales fuentes del que se valió Garcilaso para la redacción del Comentarios 1 y Comentarios 2, ¿no? Son conocidos. Aunque solo vio la primera parte. Claro. Entonces, a esto añadido, pues, los testimonios de sus parientes, de sus tíos, y tú sabes que los tíos también son muy mentirosos, los tíos son a veces magníficos conversadores, pero también mienten o exageran. Pero fíjate, Miguel, además quisiera indicar lo siguiente, hay una cuestión puramente cronológica, y me refiero a esto. Garcilaso estuvo entre nosotros hasta los 21 años. Entonces en el 60 se fue, él había nacido en el 39, en el 60 se fue y no regresó jamás. Y tuvo que pues transcurrir prácticamente medio siglo, pues, en 1609, medio siglo para la publicación de la primera parte, pero la segunda parte no la veo, la primera parte de los comentarios. Entonces, en medio siglo, que tuvo que acopiar información y estuvo pues en medio de toda una nostalgia, a veces muy acentuada, ¿no? Recrear, porque hay una memoria recreativa también, claro, ¿no? A mí me parece un lapso considerable. Te cuento lo siguiente, no sé si lo sabes, la crítica especializada ha determinado que la redacción de los evangelios, ¿no?, de los sinópticos, se hizo, por lo menos la de Marcos, que es la fuente más antigua, 50 años después de los acontecimientos. Claro. En 50 años pueden ocurrir cantidad impresionante de cosas, ¿no? A veces las deformaciones no son adrede, simplemente uno va recreando, ¿no? Yo le he oído, por ejemplo, 3 veces al doctor Sánchez describir físicamente a Vallejo. Pues el doctor Sánchez conoció a Vallejo, claro, lo trató. Claro. No, en las 3 veces él añadía o restaba algo. No es que mentía, claro, no. Pero la memoria es así, o sea, hay una memoria, digamos, a veces fabuladora también. Claro, a veces incluso Proust decía que memoria e imaginación eran lo mismo, ¿no? Entonces, estaban muy ligados, ¿no? Claro. Eso quería yo señalar, ¿no? ¿Tú no crees que este hecho de haber transcurrido como 50 años para la publicación de acontecimientos que ocurrieron, ni siquiera tampoco en la época exactamente de Garcilaso, sino antes, ¿no?, haya pues favorecido esta deformación? Por supuesto. Ahora, lo que tú dices, ¿no? Él vivió acá 20, 21 años nada más, y todos los conocimientos geográficos que están son tomados de otros, especialmente de Ciencia de León. Ahora él siempre dice, ¿no? Él dice, sí, claro. Algunas veces no lo dice, pero sí lo dice. Casi siempre, digamos, sí menciona. Entonces, efectivamente, 50 años después, la nostalgia, incluso la memoria se va transformando, y ya no sabemos qué cosa es la realidad y qué ha añadido el afecto, ¿no? Y sin embargo, estas partes de remembranza, de evocación, de este mundo familiar, de ese mundo cotidiano, son las partes tal vez más cálidas de los comentarios reales. En cambio, hay partes, digamos, un poco tediosas, por ejemplo la enumeración de los incas. Son figuras acartonadas que se asemejan mucho al paradigma del príncipe cristiano de Rivadeneira, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos momentos uno quisiera pasar por alto esto, ¿no? Pero de repente nos encontramos con un recuerdo, ¿no? Con la descripción, por ejemplo, de un fruto, de una palabra. Entonces ahí vemos al mejor Garcilaso.